A continuación voy a explicar el funcionamiento de la máquina, para qué sirve, qué hace, cuáles son sus características y los componentes principales en los que me voy a enfocar para la explicación, los cuales fueron simulados en el Automation Studio para código ladder y para GraphSet. Entonces, esa es una máquina aplicadora de pegamento para realizar cubos, en este caso el cubo, el producto terminado es este que estoy señalando aquí, y se usa en las torres de refrigeración, es el relleno que se usa, y el cubo está compuesto por varias láminas que se apilan una sobre otra, y estas láminas se pegan, valga la redundancia, a través de un pegamento que se inyecta por estas boquillas de color naranja que se encuentran aquí. Pero para este caso se hizo todo el proceso de finalización del cubo, el cual se basa en que una vez se termine el cubo, es decir, que una lámina sobre la otra, tal como se muestra aquí, la siguiente parte del proceso es que se debe secar el pegamento primero que todo, y se realiza también una etapa de presión o fuerza que se hace sobre las láminas para terminar de realizar un ajuste, ya que tiene, como podemos ver, estas hendiduras que hay aquí, estos agujeros, deben ingresar uno sobre otro. En esos puntos se aplica pegamento también, pero se usa este rodillo que está ubicado en la parte trasera de este perfil de aluminio. Este rodillo lo que hace es aplicar una presión sobre toda esta parte de la lámina, mientras todo el tren o el puente de válvulas se mueve de hacia adelante y hacia atrás aplicando la presión. Pero antes de realizar eso, lo primero que va a pasar es que estos cilindros neumáticos que están aquí son los que realizan una presión lateral sobre el cubo terminado para ubicarlo, y que en el momento que el rodillo vaya a hacer su movimiento de adelante hacia adelante y luego hacia atrás, para que él no se vaya a desubicar, es decir, que el movimiento o la presión que se ejerza no vaya a hacer que el cubo cambie de posición o se tuerza. Entonces también otra parte que se hace en paralelo mientras el rodillo está haciendo el recorrido es que se activa una válvula 2.2 que alimenta de aire a presión estas válvulas reguladoras, que a su vez conectan con tubería, en este caso tubería no, sino manguera, lock line. Es decir, que es una manguera que se deja movilizar o se deja ubicar de tal forma que funciona como un alambre. Ella se ubica y mantiene su posición hasta que yo le dé otra posición. A diferencia de las mangueras flexibles, que si bien se dejan manipular, no mantienen la posición. Entonces el aire que sale a presión por aquí, hay 6 en total en cada lado, dos aquí, otras dos aquí, y se repite hacia el otro lado. El objetivo de ese aire es poder acelerar que el pegamento se seque. Mm, También la válvula reguladora, ya que no se necesita toda la presión del aire, sino que se necesita solamente una parte, es decir, una corriente de aire lo suficientemente fuerte, pero no tanto como la que viene de la red de aire comprimido, pero sí que sea lo suficientemente fuerte para que llegue a todas las partes del cubo y poder acelerar el proceso. Entonces, hay dos tipos de pegamento, uno que se seca más rápido y otro que se seca más lento. Entonces, una de las funciones que tiene esta máquina es que mediante el HMI el operario puede seleccionar para cada modelo cuántas pasadas se pueden hacer. Es decir, hay que considerar que una pasada o un recorrido es cuando este tren que estoy señalando aquí va y vuelve. Eso cuenta como un solo recorrido. Es decir, él sale desde acá con su sensor de final de carrera que le indica que está en el cero, y se va hasta el final, pero no hasta el final hasta llegar a este final de carrera, no puede llegar hasta allá, porque si llega con el rodillo, con el pistón que sostiene el rodillo cuando está extendido, si llega hasta allá va a chocar contra esta tolva, que es la tolva de limpieza, y esa no es la idea. La idea es que el rodillo llegue hasta el final o hasta el borde de este cubo terminado,
Y eso se hace para tener la señal de que ya está allá con un sensor capacitivo que está justo aquí ubicado. Entonces, cuando el tren llega a esta zona, le da la señal al motor para que haga una inversión del giro y se devuelva hacia la posición inicial, es decir, hasta el cero que está ubicado acá. Y eso cuenta como un recorrido. La ida hasta acá y la vuelta hasta el cero cuenta como un solo recorrido. Es decir, si el operario setea dos recorridos, lo que va a hacer es ir y volver dos veces. O si setea tres o cuatro, va a repetir ese movimiento las veces que el operario seleccione. Una vez que se terminen los recorridos, lo que va a pasar es que el aire se va a desactivar, es decir, el soplador. Entonces la válvula 2.2 se va a desactivar, por ende va a dejar de salir aire por acá. Y lo que luego va a pasar es que estos cilindros que se encuentran aquí ubicados sobre el cilindro sin vástago, estos que están aquí, hay uno aquí y al otro lado también hay. Estos cilindros van a salir y tienen una extensión pues mecánica que lo que va a hacer es insertarse dentro del cubo terminado, dentro del relleno, pero sin que estos cilindros se retraigan todavía. ¿Por qué? Porque todavía hasta ese momento se necesita todavía seguir haciendo una fuerza, esa fuerza lateral para sostener o mantener en posición el cubo terminado. Una vez que este cilindro, estos dos cilindros hayan salido, tanto el de este lado como el del lado de acá hayan salido, se le da la señal para que esos cilindros se retraigan, ya que ya no se necesita más la fuerza porque lo que se va a hacer ahora es extraer el cubo terminado, es decir, moverlo hacia esta posición de aquí para que el operario luego termine de empujarlo hacia afuera y ya se dé por terminado el cubo. La idea de esto es que se reduzca al máximo la interacción, digamos, que tiene el operario con la máquina. Lograr un nivel de automatización suficientemente alto que permita que el proceso se haga más rápido y además que sea más seguro para el operario, ya que normalmente lo que se hace es que sacan el cubo y se pone una tabla encima de este cubo, una tabla pues de la misma área que tiene de la misma área superficial que tiene este cubo para que ejerza la presión. Y eso es lo que está reemplazando esta parte del rodillo. Además, con el sistema de soplado, de ventilación, que gracias a estas válvulas, eso acelera el proceso y bueno, una vez que este cilindro sin vástago se activa, pues lo que hace es que como estos cilindros ya enganchó esta parte mecánica dentro del cubo, cuando él corre hacia allá, también corre el cubo terminado y ya queda una gran parte afuera para que el operario no tenga que introducir sus manos en ningún momento dentro de la máquina y ya finalmente él pueda sacar el cubo terminado. Una vez que el cilindro sin vástago llega hasta esta posición, lo que se hace es que este cilindro de acá se retrae y cuando se retrae le da la señal para que el cilindro sin vástago, tanto este como el de acá, se devuelva y así se da por terminado el proceso y ya el operario puede retirar la pieza o el cubo terminado. Aquí tenemos la secuencia de los cilindros neumáticos que se realiza con base en la explicación del proceso anterior y el diagrama de espacio-fase para cada uno de los elementos neumáticos. Entonces tenemos como la primera parte que cuando se realiza que el operario oprime el botón de inicio de proceso, entonces los cilindros A, B, C y E, que son estos de acá, los de soporte lateral, salen tal como se muestra en el diagrama. Luego, cuando esto se completa, sale el cilindro J, que es el cilindro del rodillo de presión, o sea, este cilindro de acá, que desciende para ejercer presión sobre la superficie, como se muestra aquí, que una vez estos salen, sale el cilindro de presión. Y aquí es importante aclarar o notar que si bien hay más transiciones, ya que en este momento cuando el rodillo de presión sale, el motor se activa y empieza a hacer los recorridos que el operario haya seteado para el modelo seleccionado. Es decir, hay una fase intermedia, pero aquí solamente se está mostrando lo que sería la secuencia y el diagrama espacio-fase solo para los elementos neumáticos. Entonces, una vez se terminan los recorridos, el cilindro J
se retrae y esto lo que hace es que los cilindros F y G, que son los que agarran el cubo, o sea, este de acá, ellos se extienden para ingresar al interior del cubo finalizado. También es importante notar que durante el proceso del rodillo de presión, la válvula 2.2 del soplador se encuentra abierta para acelerar el secado del pegamento. Una vez estos cilindros de la garra del cubo salen, entonces los cilindros A, B, C y E, que son los de soporte lateral, se retraen para no seguir ejerciendo presión y que el movimiento de los cilindros sin vástago pueda generarse sin ningún tipo de restricción, haciendo que el cubo salga del espacio de trabajo de la máquina, tal como se ve aquí. Entonces los cilindros H e I se extienden, como se muestra aquí en el diagrama también de fase, y se mantienen durante una etapa donde en esa etapa lo que pasa es que el cilindro del agarre de cubo se retrae para que el cilindro sin vástago pueda devolverse, pero que en el momento que se devuelva no se devuelva junto con el cubo, sino que devuelva solamente el cilindro tal como se muestra acá. Y con eso se da por finalizado todo el proceso. Aquí tenemos la lógica en PLC, como se explicó en la parte anterior y como se vio en la animación del funcionamiento de la máquina. Tenemos los distintos actuadores, tenemos el cilindro A, el cilindro B, el C y el E, que son los soportes laterales, los que soportan el cubo eh, desde esta parte lateral, tanto esta como esta. Luego tenemos los cilindros F y G, que son los cilindros que agarran el cubo para que luego sean arrastrados, ya que estos cilindros, tanto el F como el G, como se vio y se explicó, están anclados a los cilindros sin vástago de su respectivo lado para lograr el movimiento del cubo hacia afuera de la zona de proceso de la máquina. Tenemos una válvula 3.2 monoestable, que es la que permite el paso del aire de la red de aire comprimido, que también se activa mediante la lógica. Esta se hace a través con esta válvula para que en caso de emergencia la válvula se desactive y dejar sin carga de aire toda la red o las mangueras para que los cilindros se puedan mover manualmente, los vástagos. Y tenemos esta válvula 2.2 monoestable, que es para lograr el paso de aire a soplador. Entonces vemos que la línea viene aquí, se parte aquí y luego va a cada uno de las boquillas con la respectiva válvula reguladora manual para cada una de las boquillas. Tenemos el cilindro J, que es el rodillo de presión. Es el rodillo que desciende y ejerce presión sobre esta parte superficial del cubo. Y tenemos la conexión del motor con cambio de giro, donde como tenemos cambio de giro, pues ya que tenemos la ida del tren de válvulas hacia adelante y luego hacia atrás, hay que hacer un cambio de giro en el motor. Entonces tenemos los relés para la dirección positiva y para la dirección negativa, con el respectivo cambio de fase para lograr el cambio de sentido. Y esta simulación de movimiento del tren de válvulas y rodillo, que eh, es de mucha importancia mencionar que esto no está dentro del montaje real de la máquina, es simplemente para simular el movimiento del tren de válvulas, es decir, de esta parte de aquí que se mueve desde el cero, que es este sentido, hacia acá, como se vio en la animación, y es para simular eso con los respectivos sensores para no tener que estar presionando botones ahorita en la simulación. Tenemos el HMI con el botón de inicio de proceso, el selector del modelo,
arriba es modelo uno, si está abajo es modelo 2. Estas entradas digitales para definir los recorridos de cada modelo, el contador de recorridos que cuenta cuántos recorridos ha hecho el tren de válvulas, es decir, contando una ida y una vuelta como un recorrido. Este número de cubos finalizados, tenemos los LEDs para eh, que hagan de piloto al operario de si el motor está haciendo que el tren se mueva hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Y los LED que indican qué modelo está siendo seteado. Además tenemos las entradas y salidas del PLC. Para el paro de emergencia tenemos un contacto normalmente cerrado por seguridad. Y las diferentes electroválvulas, también los relés de la válvula del soplador, del motor. Tenemos también los relés o las cargas para los testigos. Y aquí está la lógica PLC. Entonces todo inicia con el first scan o el OV100, que se ejecuta solamente pues se ejecuta solamente una vez en un ciclo, una vez se enciende el PLC, y eso sirve para setear inicialmente el estado M0.0. También tenemos esta parte de aquí que son este es el direccionamiento para el selector de modelo, que dependiendo del estado en el que se encuentre, mueve entonces el valor mediante un move a otra variable, y esa variable es la que se compara para saber si ya se completaron los recorridos o no. Y además con estas bobinas que sirven para que le notifique sobre cuál modelo está siendo seteado. Aquí tenemos todas las condiciones para que pase a los diferentes estados, las bobinas de set y reset. Y aquí tenemos la parte de la comparación para saber si el código tiene que hacer que se devuelva al estado M0.3 o ya puede seguir hacia el estado M0.5. ¿Por qué? Porque entonces recordemos que si el recorrido no se ha terminado, si el operario hizo, por ejemplo, 3 recorridos y el tren de válvulas solamente ha hecho un recorrido, lo que va a pasar entonces es que este comparador pues no se va a cumplir. Entonces aquí lo que va a pasar es que como no se va a cumplir, se setea otra vez el estado M0.3, y lo que hace es que entonces el motor se activa otra vez hacia el sentido positivo y el tren de válvulas vuelve a ir hacia adelante, luego hacia atrás, y se completa otro recorrido y se hace a través de este contador. Entonces este contador va contando valga la redundancia, los recorridos que lleva el tren de válvulas. Una vez esto cumpla con la condición que fue seteada mediante el move, gracias al selector del modelo, donde esta variable, esta y esta de la MW150 y la MW155 están asociadas a estas entradas digitales de acá. Y eh, bueno, se mueve el valor. Entonces cuando se cumpla que esto sea igual, se sigue con el proceso donde ya se siguen seteando los diferentes estados y se verifica que se cumplan las distintas condiciones. Aquí tenemos un contador que es para que sea visible al operario cuántos cubos han sido finalizados exitosamente durante la etapa o durante el día que se esté usando. Y aquí tenemos una tabla con las entradas, las salidas y los distintos direccionamientos que se usaron con la referencia de la variable a la que está asociado el direccionamiento. Tenemos el paso de las salidas, donde por ejemplo acá está todo lo que pasa si está seteado el estado M0.0, está seteado para el M0.1, para el M0.2, para el M0.3, todo lo que se debe setear y resetear. También tenemos aquí el paso del paro de emergencia, donde independientemente del estado en el que esté, si el paro de emergencia es presionado, se resetean todos los estados que están asociados al proceso o donde haya movimiento o salida de actuadores neumáticos, y se setea el estado 0.0 donde todos los actuadores neumáticos y LEDs están desenergizados, y se enciende y mientras esto esté pasando, entonces se enciende el paro de emergencia, el testigo del paro de emergencia. Finalmente esto es todo lo que se tiene. Cada uno de estos bloques se refiere a qué pasa para una mayor organización sobre qué pasa en cada uno de los estados. Por ejemplo, este es para el 0.0, este es para el 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente.
A continuación entonces voy a realizar la simulación para verificar el correcto funcionamiento de la lógica y cómo se integra con el circuito que se realiza. Entonces, iniciamos la simulación, vemos cómo todo inicia desenergizado, incluso aquí los relés están todos, los contactos asociados a los relés están abiertos y tenemos, bueno, toda la línea está sin aire. Entonces vamos a setear, por ejemplo, un número de 2 para el modelo 1. También vemos cómo el LED cambia dependiendo de la posición del selector. Ahí está para el modelo 1, aquí está para el modelo 2. Entonces vamos a iniciar para el modelo 1. Entonces le damos el botón de inicio de proceso, que es este, y vemos cómo inician estos pistones saliendo. Luego sale el del rodillo. Además vemos cómo ingresa ya aire para el soplador aquí y se distribuye. Vemos cómo empieza a hacer el recorrido el tren de válvulas. Aquí ya hizo un recorrido y cómo cambia la posición de los contactos de los relés. Aquí ya se completan los dos recorridos, aquí cambia el valor en el contador y como ya es igual, se sigue con el proceso, entonces sube el rodillo, salen los pistones que agarran el cubo, luego ingresan de nuevo los cilindros, los vástagos de soporte lateral y sale el cilindro sin vástago y a su vez arrastra el cubo fuera de la zona de operación de la máquina, luego se retraen los cilindros de agarre para que los cilindros sin vástago puedan devolverse y ya de esta forma se completa el proceso y aquí este valor sube a 1. Como vemos, este contador se resetea ya que como ya se acabó ese ciclo para ese cubo, es necesario que se resetee. Él solamente cuenta valor es cuando está en ese ciclo en específico. Entonces, ahorita lo vamos a cambiar para el modelo 2, donde tenemos seteado un valor de un recorrido. Entonces ya podemos iniciar nuevamente, botón de inicio de proceso, vemos salen estos pistones, sale el del rodillo y comienza a moverse el tren de válvulas que lo va a hacer una vez. Vemos también el correcto funcionamiento de los LEDs que indican hacia qué lado está rotando el motor y por ende hacia dónde se está moviendo el tren. Aquí completa un recorrido y esto cambia a 1, ya es igual al número seteado. Entonces se sigue con el proceso que es idéntico al que ya se habló, con la diferencia de que el número de recorridos del tren de válvulas siempre depende de lo que setee el operario en estas entradas digitales y del modelo que este mismo escoja. Vemos que ya está a punto de terminar este proceso también. Se devuelve el cilindro sin vástago y se completa entonces un total de 2 cubos. Lo voy a reiniciar para el modelo 2, para el modelo 1, perdón, y vamos a hacer una prueba con el paro de emergencia. Entonces iniciamos de nuevo, inicia el proceso y ahora que inicie a moverse el tren de válvulas voy entonces a presionar el paro de emergencia. En este momento vemos que se desactiva el LED de proceso, se activa el LED de emergencia y todo el aire comienza a salir a través de la válvula 3.2 para desamarrar los pistones, los cilindros. Y eso sería todo, pues vuelve al estado inicial. Aquí también vemos cómo se encuentra correctamente pues ejecutándose el código y eso sería todo. Por ejemplo, cuando le di el paro de emergencia entonces se devolvió al estado M0.0 y vemos que esto se está cumpliendo en este momento y así para cada uno de los pasos. Tenemos el mismo diagrama, los mismos actuadores y los mismos componentes en general que se explicaron anteriormente. El HMI también lo tenemos igual, su botón de inicio de proceso, el selector del modelo, los distintos LEDs para la emergencia, el que notifica que se está realizando el proceso para los modelos y el que indica el sentido de giro del motor, es decir, si se está moviendo el tren de válvulas hacia adelante o hacia atrás. Recordando pues que esto no existe en el montaje real de la máquina, esto solamente se está usando para simular el movimiento del tren de válvulas y no tener que estar dándole o accionando a través de un botón lo que serían los sensores de X-Home o el 0 y el sensor capacitivo que le da la señal al tren de válvulas para devolverse, sino que se hace de esta forma para que sea más automático a la hora de simular. Aquí tenemos el código GraphSet,
Entonces tenemos lo que son las condiciones iniciales, es decir, todas las electroválvulas desenergizadas y los relés, por ejemplo, de los motores desactivados también y los testigos. Tenemos también los distintos paros de emergencia que se dan en cada transición y eso se hace para garantizar un paro seguro de la máquina en cualquier parte del funcionamiento. Tenemos esta parte que se hizo en texto estructurado, que es para configurar el estado de los testigos del modelo y además configurar el valor de esta variable que se llama num modelo graphset, que toma el valor que ingresa el operario en los indicadores de acá, en las entradas digitales de recorrido del modelo 1 y recorrido del modelo 2. Entonces, dependiendo del estado del selector, el número que se toma va a ser el 3 o el 1 o el que sea que esté, ya que estos valores pueden ser configurados por el operario. Entonces, si el selector del modelo está on, está en estado activo, pues el testigo del modelo 1 se activa, alumbra, y el testigo del modelo 2 se desactiva bajo la misma condición. Si el selector del modelo está desactivado, entonces se activa el testigo del modelo 2 y bajo la misma condición se desactiva el testigo del modelo 1. E igualmente, para cada caso del selector del modelo, entonces esta variable toma el valor del modelo 1 del HMI, es decir, de esta entrada digital o del modelo 2. Entonces ese dato se envía aquí para realizar la comparación, donde a través de esta variable de contador de recorridos, cada vez que se finaliza un recorrido, y recordando que un recorrido equivale a una ida y una vuelta, es decir, la ida y la vuelta de un solo recorrido, entonces se compara en esta parte donde si el contador de recorridos es menor al número de modelo de Graphset, es decir, el valor que se tomó aquí en la parte de texto estructurado, quiere decir que no se ha completado todavía el número de recorridos que se seteó para ese modelo específico, entonces se devuelve al estado 4, donde se reinicia el proceso de recorrido, es decir, se activa la dirección positiva para el motor y el tren de válvulas va hacia adelante y luego se desactiva gracias al sensor capacitivo y el tren de válvulas se devuelve y vuelve entonces a compararse la condición hasta que finalmente se dé la condición de la transición 7 donde el contador de recorridos es igual a la variable del número del modelo de Graphset y esto permite continuar con el proceso ya que entonces se ha cumplido satisfactoriamente con el número de recorridos que ha sido seteado para el modelo. Aquí ya se continúa, se desactivan los dos relés asociados a las dos direcciones del motor. El cilindro J, que es el del rodillo, sube, se desactiva el soplador y entonces aquí lo que tenemos es que el proceso continúa. Entonces ya lo que sigue es que los cilindros G y F, que son los cilindros de agarre del cubo, salen para introducirse dentro del cubo. Luego los cilindros A, B, C y E, que son los de soporte lateral, se retraen para no ejercer más presión sobre el cubo y que el cilindro sin vástago pueda activarse y sacar el cubo sin alguna restricción o sin una presión adicional. Que eso es lo que pasa aquí. Luego cuando el cilindro sin vástago se termina de extender, entonces los cilindros de agarre se retraen para que el cilindro sin vástago pueda devolverse, pero sin que se devuelva el cubo también. Y aquí tenemos este contador de cubo finalizado, que es para que el operario pueda ver cuántos cubos se han finalizado durante la jornada. Y vamos entonces a realizar la simulación para ver el correcto funcionamiento del código. La vista de mosaico para ver qué pasa simultáneamente aquí en el código de Graphset. Le damos a la simulación y como podemos ver todo inició aquí en su estado 1, donde esto está desactivado, está desenergizado, no hay aire en la línea y igualmente para el motor están todos los relés asociados a las direcciones desactivadas y el tren de válvulas está en la posición inicial. Entonces aquí tenemos el funcionamiento del modelo, podemos ver cómo en el texto estructurado cambia la condición y me alumbra un LED u otro, dependiendo de la posición del selector. Entonces vamos a ponerle para el modelo 1 dos recorridos y dejamos seteado el modelo 1, le damos iniciar proceso y vamos a venir acá.
iniciar el proceso, vemos que empieza a modificarse también en el graph y se empieza a realizar todo el proceso acá. Entonces vemos también cómo empieza a hacer el recorrido el tren de válvulas. Hasta ese momento lleva un recorrido que se evidencia aquí en el contador de recorridos. Aquí sí que se está devolviendo, cambia a 2 y es igual al CTA, entonces se sigue con el proceso, sube el J, salen estos de agarre del cubo, se devuelven los de soporte lateral y ahora van a salir los de cilindro sin vástago. Aquí empiezan a moverse para extraer el cubo de la zona de proceso de la máquina. Luego esos se retraen para que el cilindro sin vástago, los cilindros sin vástago puedan devolverse sin que se devuelvan con el cubo. Y ya esto cuenta entonces como un número de cubo finalizado. Entonces vamos a revisarlo otra vez, pero para el modelo 2, que está seteado como un solo recorrido, entonces lo cambiamos aquí desde la perilla, desde el selector, y vemos entonces cuando presionamos, inicia el proceso, se activa el LED de inicio de proceso, y vemos ahora como el motor, el tren va a hacer un solo recorrido. También vemos el correcto funcionamiento de los LED que indican el sentido del motor, y vemos cómo continúa pues la secuencia. Y aquí cuando finalice pues la secuencia vamos a ver cómo este número sube a 2 también por el contador. En este momento se encuentra ya devolviéndose, a punto de volverse los cilindros sin vástago, y este número sube entonces a 2. Vamos a hacerlo de nuevo para el modelo 2, pero usando el paro de emergencia para ver el correcto funcionamiento. Entonces iniciamos con el proceso. También vemos la línea del soplador, cómo va pasando aire a través de acá. No aparece rojo porque aparece, esto está seteado como un escape, pero por ahí está cediendo aire, vemos cómo se moviliza. Y vamos a hacer uso entonces del paro de emergencia en este momento. Entonces vemos cómo se detuvo todo y la línea, el aire va saliendo a través de la válvula 3.2. Entonces de esta forma los elementos se desamarran para que en caso de emergencia el operario pueda mover los vástagos de los cilindros de forma manual sin que este quede amarrado, ya luego se puede entonces desactivar el paro de emergencia y devolver todo al estado inicial.